Hola muchachos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Bueno, pregunto, ¿ya les aparece esta sala inscrita a sus accesos o fue por la diligencia de Ana María de enviar el link? Está en el horario. A mí me apareció normal, profe. A mí por la universidad, profe. Ok. Ah, bueno, bien, listo. Listo. Entonces ya quedó corregido ese tema. Bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente todos a la clase. Profe, muy buenos días, gracias. Buenos días, Alex. Muy amable, profe. Lo que pasa es que hasta esta semana, exactamente el día de ayer, me apareció en las clases online el link para entrar a esta clase. Por eso me di cuenta que hoy la tenía preparada para entrar. Igualmente también en el campus. Entonces, como es la primera vez que ingreso, quería saber de pronto qué actividades se han desarrollado, no sé, para ponerme al día. Claro que sí, Alex. Bueno, pues la semana pasada, como no tuvimos acceso al link, lo que yo hice fue convocarlos a todos por Meet a clase. A todos, pues, entre comillas, porque en realidad lo que hice fue basarme en el listado de estudiantes que arroja el sistema de gestión académica de la universidad y a ellos fue a quienes pude convocar. La semana pasada lo que hicimos fue presentarnos, se presentaron ustedes, me presenté yo, contamos un poco las reglas de juego de la clase, que ya se las voy a comentar rápidamente, y les presenté el sílabus. Entonces, pues voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Diana María Angulo, como ya todos saben. Soy politóloga de la Universidad del Cauca. Tengo una especialización en administración pública en la ESAP y una maestría en estudios políticos e internacionales. Me he desempeñado como funcionaria pública en algunos cargos. Trabajé con el Ministerio del Interior, trabajé con la Presidencia de la República, después pasé al Congreso y paralelamente pues a toda esta actividad empecé a dictar clase como catedrática en la Universidad Militar. En el 2015 me nombran como profesora de tiempo completo en la Universidad Militar y allá tuve la ocasión de dirigir un pregrado, el de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, hasta diciembre de este año. Y ahora pues estoy como docente de planta con la Universidad de la Gran Colombia en la Facultad de Derecho, en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales, programa que está ofertando esta electiva. Básicamente pues esa soy yo. Les quiero dar la bienvenida a todos los que acaban de llegar a este curso. Y bueno, contarles un poquito las reglas de juego. Entonces la clase empieza a las 11 de la mañana, vamos de 11 a 12 en clase por Zoom y de 12 a 1 la idea es que pues ustedes puedan empezar a hacer su trabajo en el aula virtual. Pues la universidad lo ha dispuesto así porque estas salas son rotativas entre los profesores, entonces entiendo que a las 12 llega otro profesor a ocupar esta sala y el tema es optimizar pues estos recursos y también que trabajemos mucho en el aula para reforzar los conocimientos. Entonces, muchachos, la cuestión es así, frente a las notas, la mitad de la nota equivale a las actividades que se desarrollen en el aula virtual, de tal manera que tenemos que estar muy atentos a todo lo que se programe por ahí. Yo les voy contando con la monitora cuando las actividades ya estén publicadas en el aula para que todos estemos al pendiente. Y la otra mitad de la nota pues va a ser
un primer parcial, en el segundo corte tendremos unas exposiciones y al finalizar el corte nuevamente pues tendremos un parcial. Por lo general esos parciales son de preguntas cerradas, selección múltiple con única respuesta, verdadero y falso, emparejamiento, de tal manera, muchachos, que la nota ustedes la van a tener inmediatamente, asimismo como la retroalimentación de cada una de las respuestas a esas preguntas. Bueno, entonces, eso es básicamente las reglas de juego. Bueno, muy importante. Vamos a iniciar con revisión de prensa. Nosotros no podemos estar en una asignatura denominada Contexto Nacional y Global sin tener, sin estar enterados qué está sucediendo en el contexto nacional e internacional. Entonces yo les había propuesto a todos hacer la revisión de ciertas fuentes de información. A nivel internacional estaría el país de España, estaría la BBC de Londres y el New York Times. El país de España me parece muy importante porque las noticias no son solamente descriptivas, sino que también hacen un análisis de las mismas. Y pues eso permite ver el trasfondo de lo que está ocurriendo. A nivel nacional estaría la revista Semana, que es muy buena también y hace análisis periodístico. Estaría El Espectador, El Tiempo, Portafolio, que es un diario económico. Y pues por supuesto, si ustedes tienen otras fuentes de información serias, bienvenidas todas. Esas son unas sugerencias. También les recomiendo ver un programa que emiten quienes tengan el servicio de televisión por Claro. Hay un canal allí que se llama Red Max y ese canal tiene un programa que se emite de lunes a viernes en el horario de 9 a 10 de la noche. Se llama Zona Franca. Ese programa lo conduce un politólogo. Analizan los principales eventos del contexto nacional e internacional de forma muy objetiva. Invitan a todas las partes que tengan que ver con el tema. Invitan a políticos de distintas tendencias ideológicas, invitan a académicos, invitados internacionales, el sector gobierno, sociedad civil. Así que es un programa que les va a dar a ustedes un bagaje muy amplio de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Entonces, así vamos a comenzar todas nuestras clases con revisión de prensa. Es voluntario, es voluntario. 2 o 3 personas máximo por clase que nos compartan la noticia y pues eso por supuesto no solamente nos da la ventaja de enterarnos de lo que está pasando, sino también les va a ayudar a ustedes a ganar unas décimas para la nota final de cada corte, exactamente un 0.3 de décimas para la nota. Eso sería básicamente. Bueno, Leonardo, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, para la noticia. Sí, ya vamos para allá. Gracias, Leonardo. Mantén ahí la mano arriba. Bien. Y bueno, ¿qué más les cuento? No, yo espero que todos tengan el aula inscrita. Quien no tenga el aula, por favor me lo hace saber para inscribirlo manualmente. ¿Inscrita como? ¿A qué se refiere, profe? A que ustedes hagan parte del aula, que estén inscritos en el aula virtual. Ok. Entonces, por favor, me escriben a mi correo, desde sus correos institucionales, haciéndome saber que no tienen el aula para poderlos inscribir manualmente. Ahí les dejo mi correo, es diana.angulo@ugc.edu.co. ¿Listo?
Lo otro, nosotros nombramos monitora para la clase, muy bien. La monitora muy amablemente, quienes tengan noticia, levanten la mano. Ok. Entonces, nombramos la monitora. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Qué pena, perdóname, es que esta clase hasta ahora me apareció en el horario, entonces hasta ahora pude entrar y no sé si ya hay clases anteriores o... No, no, Ah, es ok. ajá, esta es la Ok. primera clase. Ah, Ok, bueno, listo, perfecto. Ah, gracias, qué pena, profe. tranquilo, tranquilo. Tenemos monitora, la monitora es Ana María. Ana María. Ana María, ella muy amablemente creó un grupo en WhatsApp, el cual ya compartió Vanessa. Ya compartió Vanessa el link del grupo para que por favor todos ingresen allí y hagan parte, o sea, miembros del grupo de WhatsApp del curso. La idea es que ese grupo se conforme para poder dar allí como todas las noticias importantes que corresponden a la materia. Por ahí poder decirles cuando ya las actividades estén listas, por poder socializar las notas y poder coordinar cositas de forma, sobre todo. Básicamente es eso. Entonces, ya diciendo esto, vamos ahora sí a dar inicio a la clase. Permítame un momento, por favor, yo ubico algo acá. Permítame un momento, por favor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con las noticias. Vamos entonces con Leonardo, Jason y Carol. Vamos con ellos tres para luego iniciar ya la clase. Entonces, Leonardo, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Bueno, pues yo tengo acá una noticia del espectador frente a la caída del PIB en el país en el segundo trimestre del año que está cursando. Entonces, desde este trimestre, abril y junio, el desempeño del PIB fue de un menos 15.7%, que es una de las peores cifras en la historia reciente del país. Este valor negativo, pues, se contrasta con los 15 días de cuarentena estricta en marzo y todas las pérdidas de trabajo y todas las pérdidas en materia de economía que ha sufrido el país, también en la importación, en la exportación y en la entrada y salida de turistas. El valor negativo por descontados de la publicación de datos desde el primer semestre, que apenas contaron 15 días de la cuarentena, y sin embargo, el envío del PIB trimestral a un anémico 1.4%. La primera pregunta, ¿y acaso la más obvia es qué pasó? Pues se podría decir que la historia de lo de la pandemia explicó que esos 17.5 puntos negativos del PIB
contribuyen directamente a las restricciones de la actividad económica para mitigar la expansión del COVID-19. Y los sectores que más golpearon, que más estuvieron golpeados, fueron las actividades artísticas del entretenimiento con un menos 37.1%, el comercio a por mayor y al por menor, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida con un menos 34.3% y la construcción con un menos 31.7%. Estas fueron como las áreas económicas más golpeadas en este último trimestre. Y pues así como más rápido es eso. Sí, Leonardo, muy importante. Muchas gracias por compartirnos esa noticia. Se dice que para que el país vuelva a quedar en un desempleo de un dígito, porque ya estamos en un desempleo de 2 dígitos, si no estoy mal, en el 20%, se necesitarán 20 años para volver a quedar en el estado en el que nos encontrábamos antes de la pandemia. Es muy preocupante la situación, pero se vuelve también todo un reto precisamente para el gobierno nacional, para el sector privado, de cómo volver a recuperarnos, ojalá más rápido que lentamente. Muchas gracias, Sí. Leonardo. Y pues también ahí está como las nuevas iniciativas que están dando. Entonces, por ejemplo, la alcaldía que está mirando la reapertura de unos restaurantes en algunas zonas de Bogotá, pero pues es muy difícil que ahorita esos restaurantes salgan bien a flote, pues porque necesitan más herramientas para la distancia social, pues para lo del lavado de manos, y como van a habilitar las calles, entonces también necesitarían seguridad y más personal frente a eso. Entonces, están ahí mirando qué hacer y qué planes de acción abordar, pues para mitigar el desastre económico. Sí, así es. Definitivamente la economía no puede cerrarse más porque el país no aguanta. Y lo que hay que es tratar de vivir con responsabilidad, con toda la responsabilidad y la disciplina social, convivir con el virus porque realmente ya no nos queda de otra. Ya no nos queda de otra. Miren España cómo está, volvió a subirse el contagio porque la gente se va a las playas y no les importa, la gente no se cuida. Y tratar uno de alimentarse bien, tener las defensas arriba, bueno, tantas recomendaciones que hay. Gracias. Vamos entonces con Jason. Jason, hola. Hola, buenas tardes ya. Hola, profe. No, buenos días todavía, profe. Sí, ¿no? Las 11:20. Buenos días, profe. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, eso es una noticia que salió el día de ayer en el país de España. Creo que ya muchos la habrán visto por noticias. La noticia surge a raíz de que China declaró una alerta porque les llegó un cargamento de pollos desde Brasil con supuestamente contaminación con COVID-19. Entonces, según el país de España, en el artículo decía que las autoridades chinas en la provincia de Chise habían detectado un cargamento de alitas de pollo que venía desde Brasil, contaminado de COVID-19. Entonces, el gobierno chino estaba preocupado porque ellos dicen que eso es una nueva modalidad de guerra comercial que le están haciendo en contra de ellos, a lo cual pues la ministra brasileña respondió que era una grave acusación, ya que China nunca les dijo a ellos directamente de la contaminación, que a pesar de que Brasil es el segundo país actualmente con más contagios y muertes por coronavirus, y el tema se centra en que ellos dicen que ellos le hicieron pruebas de COVID-19 a todos los trabajadores de esas zonas donde importan el pollo y todos los frigoríficos y nadie de ellos salió con coronavirus. Dicen que aún no se ha podido establecer de dónde realmente las envolturas se contagiaron. La OMS en sus enunciados diarios dieron la afirmación de que no haya problema porque no se ha detectado aún que el coronavirus se pueda ser transmitido a través de productos alimenticios o a través de
de lo que actualmente estamos consumiendo. Igual China sigue con la misma alerta, porque un día después de que llegaran los productos de Brasil contaminados, llegó un cargamento de Ecuador de camarones también a una provincia del este que es Anhui, también llegó con contaminación de COVID-19, lo cual los alertaron más y ellos siguen en la firme sospecha que eso es una nueva modalidad de guerra económica que les están planteando. Pues Brasil están emitiendo comunicados porque dicen que eso a ellos los puede estar afectando, porque en este momento pues el país está sosteniendo de todas las importaciones que ellos hacen, porque es el segundo país con más importaciones de este tipo y es el primer proveedor de pollo a nivel mundial. Entonces ellos decían que esto puede ser una noticia nefasta para ellos, porque pues les puede dañar todas las importaciones que tienen a nivel mundial. Entonces dicen que detrás de todo esto hay parte de intereses norteamericanos, que son el país que se disputa las importaciones con Brasil. Entonces, más sin embargo, la disputa queda ahí, porque Nueva Zelanda también está con alertas, porque dicen que ellos tienen también alertas de importaciones que les están llegando contaminadas de COVID-19 desde la parte de Sudamérica. Entonces, en este momento, esa es como la noticia mundial, porque de esto llegarse a volverse tendencia, pues toda Sudamérica quedaría como meta, porque dirían que nosotros somos los que queremos contaminar al resto del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo como para tener en cuenta ahorita con la crisis que se está viviendo económica. Importantísimo, Jason, importantísima noticia. Imagínense en el lío ahora en el que estamos, el juego político en el que estamos. Y la verdad es que yo sí creo que como no conocemos tan bien ese virus, pues tampoco sabemos cuáles son esas distintas fases de transmisión del virus. Imagínense lo que puede, cuando uno exporta, por cuántas manos pasan esos containers y los productos en sí. Entonces, no, empieza toda unas teorías de la conspiración, si eso sí será verdad, o si entonces China estará más bien haciendo esas afirmaciones porque quiere romper relaciones políticas con Brasil, porque Brasil es mucho más del eje de Estados Unidos. Bueno, en fin, empieza a politizarse este asunto, en últimas. Y es un tema complicado, porque pues ahí el directamente afectado es, pues como dicen, el grande suramericano, porque ellos en sí en este momento tuvieron que cerrar 6 frigoríficos que importan carne e importan todo tipo de productos a base de carne, ¿no? Sí. Y el tema es ese, ¿no? El tema es que un golpe para la importación de ellos, no, así uno no lo vea, nos está afectando a todo el continente completo. Que Claro. Colombia es uno de los países que también exporta mayor parte de esos productos, y a nosotros también, tras de que estamos con problemas internos bastante fuertes, llegar a frenar esas producciones sería un Claro. golpe nefasto. Claro, porque si hay una contracción de la economía brasilera, pues entonces ahí vamos perdiendo socio comercial, nosotros también, porque preferirán ellos robustecer su economía internamente y dejar de importar hasta pues, productos de varios países para poder sobrevivir internamente. No, eso tiene una cantidad de consecuencias que aquí las estamos ya viviendo. Es preocupante. Muchas gracias a ti por la noticia y vamos con Carol. Buenos días, profe. Bueno, pues mi noticia es, pues a pesar de todo lo que está pasando en el país, me parece positivo esta noticia que encontré que salió el día de ayer. El presidente Duque sancionó una ley en contra de las pruebas cosméticas en animales. Me parece pues algo positivo, porque pues según dice la noticia, la ley 2047 va a prohibir la experimentación y comercialización de productos cosméticos, combinaciones que se hagan de, digamos, con animales o pues experimentaciones en ellos también. Dice que pues el promotor, uno de los promotores que es representante de la Cámara, dice que pues no se pretende como una restricción a la industria farmacéutica, sino que es como el uso que se hace muchas veces, pues conocemos que hay productos que están
experimentados en animales, que pues aparte de esto es como una especie de maltrato. Entonces, eso es lo que quieren, como tratar de que estas pruebas no se realicen en animales, y pues también teniendo en cuenta que pues muchas plantas o sí tienen propiedades, hay propiedades que tienen las plantas que también funcionan para productos cosméticos. Simplemente es eso, y pues también como con esta ley también se quiere como abrir un campo científico y tecnológico para condicionar los derechos de los animales. Entonces simplemente es como frenar un poco esa, pues esa costumbre, bueno, no sé si estaría bien dicho costumbre, pero es como una costumbre de las empresas muchas veces de hacer esas experimentaciones, ya sea pues en el sector de las medicinas o en el sector de incluso de los cosméticos, que pues a veces está muy mal visto. Entonces pues me parece interesante esto, y también pues que se logre llegar como a un ejemplo para la comunidad científica internacional, que se den cuenta que también se pueden hacer cosas muy interesantes con plantas y no simplemente con animales. Muy apropiada la noticia, Carol, porque precisamente la causa de este virus ha sido la intromisión al reino animal. Y lo que han dicho muchos ambientalistas es que pues cada reino hay que respetarlo. Recordemos bien que se dice que este virus fue transmitido del murciélago al humano. Ustedes saben que en China se comen los animales, y pues la verdad es que sí es hora de que empecemos a tener unas prácticas restrictivas, porque, porque por eso cada reino vive en sus propias condiciones y tienen su propio ciclo de vida, incluyendo sus enfermedades. Entonces esas mutaciones se dan es precisamente por esa transgresión. Y así sucede, por supuesto, con no solamente el hecho de comérselos, sino de utilizarlos para fabricar productos, como por ejemplo los cosméticos, pues que también tienen un contacto con la piel, y por ahí también se pueden transmitir pues una infinidad de virus y bacterias. Es muy apropiada la noticia, Carol, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Bueno, muy bien, permítanme entonces. Bueno, entonces, para quienes acaban de llegar a la clase, esta es la dinámica que vamos a tratar de tener en todas las clases. Miren lo enriquecedor que es el que leamos noticias, el que hagamos revisión de prensa, para estar bien enterados de lo que sucede desde Colombia hasta con una importación que llega a la China, a Pekín. Entonces, muchachos, diciendo esto, vamos a dar inicio ahora sí al tema de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre el contexto nacional, pero para poder hablar del contexto nacional, por supuesto, primero tenemos que hablar de la historia. En la clase de hoy, lo que se quiere es que hagamos una reflexión sobre la historia como ciencia. Pero más allá de eso, sobre qué utilidad tiene la historia. ¿Por qué la historia será útil para mí? ¿Qué me ha enseñado? ¿O no es útil? Puede suceder también que para alguien no sea útil. Entonces, la idea es que empecemos a abrir la discusión sobre la utilidad de la historia. ¿Por qué ha sido útil para ustedes la historia? Levanten la mano quienes quieren participar, por favor. Participen como les nazca participar, como quieran decirlo. Revisen un poquito si en verdad se ha habido una utilidad de la historia en sus vidas o no la ha habido.
3 minuticos y los escucho. 3 minuticos como para que piensen bien. Profe, qué pena. Señor, dime. No sé cómo levantar la mano, pero pues ya. ¿Quieres participar? Sí, es que no sé cómo levantar la mano por acá sobre el grupo, sobre la aplicación, pero bueno, que para qué es importante pues para qué ha sido importante para mí la historia es la pregunta, ¿no, profe? Sí. Ok, ¿Qué utilidad le has encontrado a la historia? pues en ese caso yo soy de la licenciatura de Filosofía e Historia del programa antiguo. Y pues en ese caso, pues no solo para mí, sino hablo más en general, creo que la historia es no como tal la historia de los orígenes es necesaria para la humanidad, pero sí la historia de sus fracasos, porque es que me parece que la historia de los fracasos de la humanidad son los que le enseñan a las nuevas generaciones a no cometer los mismos errores. Entonces me parece que es eso, ¿no? Conocer la historia como para no solo no repetirla, sino también para revivir lo bueno que ha tenido la historia, porque la historia también ha tenido muchas cosas buenas. Entonces, creo que para eso me parece que es buena la historia. Muy bien, Sebastián, muy bien, muy bien. Esa es la funcionalidad de la historia, la función social de la historia. Muchas gracias. Vamos con Ana María, nuestra Buenos monitora. días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, iba a decir básicamente, pues también lo del compañero. Me parece pues que la historia es muy importante porque nosotros debemos saber de dónde venimos, qué se hizo bien, pues para potencializar, para mejorar y cuáles eran las oportunidades de mejora en su momento pues para no cometer los errores, lo que decía el compañero. Entonces, la historia es importante conocer porque no, así como, como nosotros como seres humanos cuando nacemos, es importante saber quiénes son nuestros papás, cuál ha sido como su historia de los abuelos, quiénes son nuestros ancestros para saber por qué tenemos ciertos comportamientos, por qué tenemos ciertas, ¿cómo se dice, profe? Sí, como tenemos, porque nuestra historia es así, me parece, profe. Ajá, así es, Ana María. Exactamente, la historia permite comprender el origen del estado actual de las cosas. Y esa es una función teórica de la historia que ahorita la vamos a revisar. Muy bien, muchas gracias. Johan, Profe, pues yo veo a la historia como un gran almacén, pues donde podemos entender también a la sociedad desde un punto o de varios puntos diversos, entenderlo también más con su medio, cómo se ha desarrollado y no volver a caer en esos errores de pronto en lo que vimos por lo menos en el plano colombiano, que estamos viendo también esa polarización para no volver a repetir esos casos que no llevan a nada, sino que llevan siempre o que nos inducen a una caída social, a seguir con esas mismas errores, guerras estúpidas por unos ideales que nos han manchado. Para mí creo que por eso es importante la historia también, para formarnos como sociedad, para entendernos y pues para saber que siempre esa dualidad no nos ha llevado a nada. gracias Johan, muy bien. Sí, ahora que veamos la historia de Colombia, pues no hoy, sino en la próxima clase, pues allí vamos a entender por qué seguimos todavía en una patria boba que no nos permite avanzar desafortunadamente. Muy bien, Johan, gracias. Y vamos con Janet, Janet López. Buenos días. Buenos días, profe, compañeros. Bueno, yo me quería referir, mis compañeros tienen, digamos que el mismo punto que yo tengo. Nosotros aprendemos más de los errores que de los mismos logros. Yo soy del programa de Ingeniería Civil y hemos visto a través de la historia que las normas que sacamos para los ingenieros, para los arquitectos, se basan principalmente en errores del pasado, que una estructura se cae porque le faltó algún refuerzo, porque esta catástrofe natural destrozó de X estructura porque le faltó tal cosa. Entonces yo creo que aprendemos más de los errores que de los mismos logros. Así es, Janet. Gracias por tu participación. Efectivamente,
efectivamente las lecciones que nos deja la historia se dividen en dos, básicamente, en lecciones positivas y lecciones negativas. Y lo ideal es que esas lecciones negativas no se volvieran a repetir, como alguno de ustedes lo dijo, para no volver a repetir la historia. Lo que pasa es que lo que cambia es el contexto y los actores, pero el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, por eso es que la historia tiene una función eminentemente social, por eso está más viva que nunca. Y está viva en la medida en que apelemos a ella cada uno de nosotros. Muy bien, muy acertadas sus opiniones. Entonces, permítanme, ya comparto las diapositivas. Muy bien. Ahí estamos viendo todas las diapositivas. Sí, señora. Sí, ok, señora. Bueno. Lo primero que hay que decir es que la historia es una ciencia. Cuando uno dice que algo es ciencia, en este caso la historia, es porque tiene un objeto de estudio muy claro. La historia se interesa por investigar, o sea, su objeto de estudio son los actores de la historia, los actores políticos, los grupos culturales, los grupos económicos, las élites. Esos protagonistas hacen parte del objeto de estudio de la historia. La historia también tiene como objeto de estudio decisiones políticas que se tomaron en su momento. La historia también indaga por zonas geográficas, por riquezas culturales, de tal manera que la historia tiene un objeto de estudio supremamente amplio. Pero la historia además también tiene un método para investigar. Por lo general, la historia apela a la metodología de investigación cualitativa. Y cuando me refiero a esta metodología, me refiero a que los métodos de estudio de la historia son, por ejemplo, la revisión bibliográfica, la revisión de literatura. El historiador siempre tendrá que acudir a documentos oficiales, a manuscritos de la época, a libros de reflexión, libros de investigación, artículos de tipo académico, inclusive documentales que se hayan hecho, cine político, cine histórico que dé cuenta de lo que pasó. Entonces, en esa medida, el método es de revisión literaria. Hay otro método para indagar la historia, es la observación estructurada. La observación estructurada tiene que ver con cuando el historiador se va al campo de estudio y se interna en un grupo cultural o visita determinado lugar geográfico del país. Con base en unos parámetros establecidos, pues el historiador empieza a observar qué está sucediendo en el día a día y eso lo va escribiendo en un diario, en una bitácora. A eso se le llama observación estructurada. Otra forma, otro método de investigar la historia es, por ejemplo, los grupos focales. Entonces yo me voy a la comunidad Wayuu, por ejemplo, y con ellos hago todo un tema de investigación sobre lo que me interesa investigar. A eso también se le llama etnografía. Las entrevistas estructuradas también son otro método para indagar la historia. Las encuestas, en fin, hay un sinnúmero de métodos, sobre todo de orden cualitativo, que permiten investigar la historia y hacen entonces que ésta sea una ciencia social. En segundo lugar, he traído una definición de Ferdinand Braudel en su libro La historia y las ciencias sociales, donde afirma esto, que la historia es una dialéctica de la duración. La historia todos los días se escribe.
y se reescribe inclusive porque toca a veces corregirla. La historia es un diálogo permanente entre el pasado y el presente. Y ya vamos a ver por qué. Pero también es un diálogo permanente entre el pasado, el presente y el futuro. Permite hacer prospectiva, permite vislumbrar lo que viene y permite, por supuesto, explicar el presente a partir del pasado. De ahí que la utilidad de la historia se clasifique en dos funciones. Una función teórica. Esa función teórica permite que uno entienda, comprenda el pasado. En mi caso, muchachos, yo que soy politóloga, a mí, ¿qué me ha interesado, por ejemplo, de la historia de Colombia? La formación de los partidos. De dónde surge la ideología liberal y de dónde surge la ideología conservadora de los dos partidos políticos que nos han regido por años. ¿De qué fuentes o de qué autores clásicos se beben esas fuentes ideológicas? ¿Cómo el país a lo largo de los años ha implementado esas ideas y cómo le ha ido al país? Y para eso, pues yo tengo que recurrir a la historia para poder entender no solamente de dónde surgen los partidos y quiénes son sus inspiradores, sino cómo esas ideas tuvieron lugar en la hegemonía conservadora y en la hegemonía liberal que vivió nuestro país. ¿Por qué tuvimos que llegar a un frente nacional después de la Guerra de los 1000 días? De tal manera, muchachos, que la historia nos permite explicar, nos permite entender ese pasado, explica el pasado, y cada quien pone el acento donde más le interese ponerlo. Esa es la función teórica. Pero también la historia tiene una función social. Como bien lo decían muchísimos de ustedes, la historia permite organizar el pasado en función del presente. Y vuelvo nuevamente a mi tema del bipartidismo. Yo tengo que entender que nuestro país viene de un bipartidismo muy fuerte que todavía sobrevive en el presente. Por supuesto, hay también que señalar que hemos avanzado en ese sentido y que ya no solo está el Partido Conservador y Liberal instalado dentro de nuestro sistema político, sino que también aparecen nuevos partidos, ¿no? Está el Partido Alianza Verde, por ejemplo, que es un movimiento ambientalista, está Colombia Humana, que representa una ideología, unas ideas mucho más de izquierda. Están, bueno, una cantidad de partidos ahí, muchos que se podrían ubicar entre el liberalismo y el conservatismo y otros que están por fuera de esas dos ideologías como Alianza Verde, por ejemplo, y la Colombia Humana. Entonces, esto con el ánimo de entender cómo uno organiza el presente entendiendo el pasado. Y estoy hablando de un solo ámbito, pues, de la vida social. También la historia nos sirve para organizar las reivindicaciones sociales del presente. Por ejemplo, si yo reivindico, por ejemplo, el derecho al acceso gratuito o público a la educación, pues yo tengo que revisar cómo esta lucha se dio antes, quiénes fueron sus protagonistas, qué ideas, qué otras ideas alimentaron esas reivindicaciones sociales, qué decisiones se han tomado a lo largo de la historia, por ejemplo, para mejorar la cobertura en educación. ¿Ha mejorado o ha disminuido el presupuesto en educación? Todo eso me permite, si yo echo mano de la historia, todo eso me permite argumentar con una posición mucho más elaborada mi reivindicación social. Y asimismo,
la historia también ayuda al presente en las luchas ideológicas y en las luchas de clase. Voy a poner un ejemplo de luchas ideológicas. Si yo, por ejemplo, estoy defendiendo como congresista del Partido Liberal un acceso más equitativo a la tierra, a la propiedad de la tierra, pues yo me tengo que beber de las fuentes ideológicas del pasado, y por supuesto yo tendré que leerme los principales autores clásicos que han defendido esa postura dentro del liberalismo como corriente ideológica. Y también tengo que revisar cómo han sido esas luchas ideológicas en los distintos gobiernos que ha tenido lugar en nuestro país. Tengo que revisar las maneras y tengo que revisar el fondo de esas luchas ideológicas. Entonces, si yo no he hecho mano de la historia ideológica, no tengo fundamento ideológico para poder luchar por eso en el presente. Y asimismo también con la lucha de clases. Por ejemplo, la clase obrera, la clase trabajadora. Estas luchas que se están dando hoy ya tuvieron lugar en Colombia. Recordemos la masacre de las bananeras, por ejemplo, cuando los trabajadores de la United Fruit Company estaban luchando por reivindicaciones como 8 horas diarias de trabajo, la existencia de un contrato formal entre trabajador y empleado, la existencia de una seguridad social, el que se formalizara dentro de ese contrato la seguridad social para el trabajador, un salario mínimo mucho más compaginado con el costo de vida, por ende más digno. Entonces, yo tengo que, como líder de esa lucha de clase, entender esos fenómenos también históricos, entender esos eventos que ya tuvieron lugar en la historia y también poder hacer un balance si las condiciones han mejorado o no han mejorado, en donde yo debo acentuar más la lucha de clase, de la clase trabajadora, en el salario, en el tipo de contratación, en dónde. Y la historia es la que me ayuda a ubicar mi lucha en el presente. También la historia sirve para comprender el origen del estado actual de las cosas. Y voy a poner un ejemplo también aquí. ¿De dónde viene el Estado? Y para poder entender de dónde viene el Estado, ese gran leviatán, yo tengo que leerme a Jean-Jacques Rousseau, tengo que leerme a Thomas Hobbes, para poder entender por qué el estado de naturaleza en el que se encontraba el ser humano antes de que existiera el Estado fracasó. Y para eso pues tengo que hacer reflexiones sobre por qué antes yo no era en ese estado de naturaleza, quienes vivieron en ese estado de naturaleza no tenían un valor por la vida del otro, no entendían que los otros también tenían derechos, por qué nos comportábamos tan egoísta, de forma tan egoísta, y por qué se hace entonces necesario que aparezca un Estado que trate de regular la vida en sociedad, que le dé un valor a la vida, que concientice a los ciudadanos de que mi derecho llega hasta donde empieza el otro, que también tengo deberes como sociedad, en fin. El origen del Estado, por ejemplo, representa muy bien eso de que la historia me ayuda a comprender el origen del estado actual de las cosas. Y también, como muchos de ustedes lo dijeron, la historia sirve como guía, como faro, como la luz que nos tiene que alumbrar para el futuro. Y en esa medida, la historia está más viva que nunca también porque da lecciones del camino más acertado y del camino que no se debería volver a tomar para no repetir precisamente esos errores. Pero para eso hay que conocer la historia, indiscutiblemente, y eso casi que es un deber de todo ciudadano. Entonces, hablando ya ya habiendo concluido el tema de la utilidad de la historia, pues yo también me he permitido, con base en algunos autores, hacer una caracterización de el deber ser de la historia, cómo se debería caracterizar la historia.
En primer lugar, la historia tiene que ser legítima. Y cuando hablamos de legitimidad, estamos hablando de que es que yo confío, por decir algo, en una autoridad. Yo confío, para mí esa persona es legítima en la medida en que yo confíe en él. Y así mismo pasa con la historia. Yo confío en la historia en la medida en que la historia me cuente la verdad, en la medida en que la historia cuente con transparencia lo que sucedió en el pasado, para poder lograr entender realmente lo que está pasando. De tal manera que la legitimidad se vuelve aquí sinónimo de verdad. La historia también tiene un papel de no neutralidad, y no se es neutral, y está muy relacionado con el tercer acápite, porque da lecciones. Como muchos de ustedes han dicho, aprender de los errores precisamente para vivir un mejor presente y poder construir un mejor futuro. Entonces, en esa medida, la historia pues no es neutral, porque la historia va mostrando los caminos, va mostrando los aciertos y también los desaciertos. Y también la historia se debería caracterizar por cuestionar las versiones ritualizadas del pasado. Desafortunadamente, la historia ha sido instrumentalizada. ¿Instrumentalizada por qué? Por factores de poder. Instrumentalizada por las clases que han detentado el poder. Y entonces se nos cuenta una versión de los hechos, una versión conveniente de los hechos. Eso es así como en la vida privada, cuando uno pelea con el novio y le cuenta a los amigos, es la versión que me conviene, que me deja mejor parado a mí, pero pues no cuenta la totalidad de lo que sucedió. Así pasa con la historia. Entonces, es deber de la historia cuestionar esas versiones instrumentalizadas del pasado. Y por último, el historiador o la historia no es un juez natural, no enjuicia. El único objetivo que tiene la historia es explicar para que se comprenda lo que sucedió. Pero vuelvo y repito, esa explicación tiene que darse con la verdad, a la luz de la verdad. Esa explicación tiene que ser legítima para quien recibe esa explicación de la historia. La historia muestra un panorama, muestra el panorama completo, esa es la idea, muestra el panorama completo, y quien recibe esa explicación de la historia, es decir, nosotros, tomamos posiciones. Tomamos las posiciones en las cuales estemos más de acuerdo. No todos tenemos que tomar las mismas posiciones, porque todos somos diferentes por naturaleza. Entonces, pues de eso se trata, y no de que la historia diga estos son buenos y estos son malos. Esa no es la función de la historia. Simplemente está hecha para comprender lo que sucedió. Entonces, muchachos, esto pues era lo que quería compartir con ustedes en la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. O si todo quedó como muy claro. Sí, profe, todo claro. Todo quedó claro. Todo muy claro, gracias. Muy bien, Sí, muy quedó bien. claro, doctora. Me parece pues relevante lo que usted dice, de que cada quien pues toma la historia para digamos, para defenderse, o para, como lo decía usted, como en una relación de novios. Claro. La pareja, uno dice una cosa y otro dice otra debido a los hechos pasados. Y eso es lo que vemos hoy en día, digamos, dicen los que son de izquierda o los que son de ultraderecha, o así las discusiones que se dan socialmente, de que no, que es que los guerrilleros hicieron en el pasado tal cosa, y no, pero es que los de, digamos, la política o otra gente, los de derecha, los liberales, conservadores, bueno, el partido que sea, también han actuado de tal manera. Entonces todo eso cada quien defiende como quiere su posición, ¿no? Y para eso sirve la historia, lo que yo le entendí de la explicación.
Ajá, exactamente. En la medida en que logremos visualizar la verdad, en esa medida también logramos visualizar el grado de responsabilidad que ha tenido cada actor en este país para pues también entender la crisis institucional en la que muchas veces nos encontramos. Bueno, muy bien. Entonces, si esto quedó claro, pues me alegra mucho. Felipe, quería decir algo, tal vez que lo veo con el micrófono Sí, activo. profe. Sí, iba a decirte que resulta que a mí me inscribieron esta materia ayer a las 10 de la noche, porque yo la inscribí por medio de créditos adicionales y resulta que cartera tenían un problema y no me pudieron hacer la inscripción ¿Cómo sino hasta ayer. escribiste? Aquí veo que me has escrito un mensaje por el aula, ¿cierto? Exacto, sí, yo te Felipe escribí. Ruiz. Ah, bueno, excelente. Entonces ya no te tengo que contestar el mensaje porque ya estás aquí en la clase. Ya te lo iba a contestar. De hecho, aquí lo tenía listo porque no sabía en cuál curso era. Felipe, no, bienvenido. Nosotros pues estamos de verdad iniciando apenas la clase hoy porque hace 8 días hicimos una presentación del curso. Lo que les quería decir es que yo voy a dejar una actividad sencilla con respecto a esta clase por el aula virtual. Va a estar en la semana 2 del aula. Asimismo voy a publicar el sílabus también el día de hoy. Y cuando pues eso ya esté listo en el aula, yo me comunico con la monitora, con Ana María, para que por favor les cuente a ustedes que ya está lista la actividad en el aula y está el sílabus para que lo puedan consultar. La actividad es muy sencilla y tiene plazo de respuesta hasta el viernes 21 de agosto a la medianoche. Ok, y qué pena, profe, ¿será que pueden volver a enviar el link del grupo de WhatsApp al chat, por favor? Claro. La monitor. Claro que sí. Ya te lo envío. Gracias. Gracias, Ana María. Listo. Ah, bueno, entonces, no sé si les había dicho esto. Ah, sí, ya se los había dicho, pero vuelvo y lo reitero. Si tienen problemas con el aula virtual, no duden, por favor, en escribirme al correo institucional que yo puedo matricularlos manualmente al aula para que todos estemos sintonizados. ¿Listo? Bueno, entonces eso es básicamente, muchachos, que tengan un muy buen puente, que descansen. Profe, una pregunta. Dime, Leonardo, claro. ¿Cuándo vas a enviar el trabajo o cómo es que es el trabajo? Es que no lo entendí bien. Se me estaba entrecortando la señal. Tranquilo, hoy en la tarde publico el trabajo que deben hacer. Hoy. Ah, listo. En la semana Bueno, 2 va a estar. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, muy bien. Entonces, un abrazo para todos, que tengan un muy buen descanso, un muy buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, profe, igualmente. Descansen. Buen puente. Gracias, profe, chao.